Hoy se está realizando una sesión conmemorativa en el Congreso que reúne a nuestros congresistas y a representantes de organizaciones e instituciones de víctimas del conflicto. Tal vez hemos escuchado las palabras víctimas, conflicto armado, paz, Pau. ¿Y ustedes saben qué se conmemora el 9 de abril aquí en Colombia? Listo. Pónganse cómodos porque nuestra cámara les va a contar todos los detalles de este tema. El 9 de abril de cada año, de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 1448 del 2011, se conmemora el Día de la Memoria y de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ajá, pero ¿cuál es su finalidad? Pues bien, se busca generar conciencia en los ciudadanos acerca del conflicto armado que ha vivido Colombia por tantos años. El día de hoy, en esta conmemoración, donde traemos a colación el recuerdo de las más de 8 o 9 millones de víctimas que ha arrojado el conflicto social y armado en el país. Las víctimas que hay en este conflicto son de nosotros, de los pobres, de los humildes, de los campesinos, de los soldados, de los policías que también no tienen oportunidades. Que en esos territorios que si antes de firmarse el acuerdo de paz, la pobreza extrema era más del 80%, hoy una vez firmado ese acuerdo de paz, se sobrepongan con las mismas índices de violencia. Hablemos un poco de la Ley de Víctimas. Lo primero es que fue aprobada hace 12 años por el Congreso y habla acerca de la asistencia y atención de las víctimas del conflicto armado a través de la reparación. Estamos hablando de reparación física, psicológica, simbólica y, muy importante, la restitución de tierras. Ajá, y para lograr toda esta reparación integral, la ley creó, la unidad de restitución de tierras, que lo que busca es identificar los predios despojados y de acompañar a las víctimas en todo este proceso legal de restitución. 2, la unidad de víctimas para gestionar y articular con el Estado la atención y reparación de las víctimas. Y por último, el Centro de Memoria Histórica para recuperar, conservar y divulgar la memoria y la verdad sobre el conflicto armado. También es importante saber que la Ley de Víctimas habla acerca del acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías para que los hechos victimizantes no se repitan. Y como dato adicional es que esta ley tiene una vigencia hasta el año 2030. Pero ajá, muy bonito lo que está en la ley, pero en realidad ¿esto se está llevando a cabo acá en Colombia? Vengo de la región del Urabá, especialmente del municipio de Turbo, Antioquia, y me encuentro pues que nos vamos sin ninguna información con cierta veracidad. Es una vergüenza que año tras año nos traigan al Congreso a lo mismo, a que las víctimas nos escuchemos entre nosotros. Si el 9 de abril no se replantea, no nos vuelvan a traer para revictimizarnos. Muchas gracias. La realidad es el rezago que hay en las reparaciones a las víctimas del conflicto armado. Vamos a llegar a los 10 millones de víctimas, de los cuales solamente se ha indemnizado a un poco más de 1 millón de víctimas. Nos faltaría indemnizar alrededor de 8 o 9 millones de víctimas. Al ritmo que vamos, lo han dicho entes de control, lo ha dicho el mismo presidente de la República, nos llevaría casi 80 años indemnizar a todas las víctimas del conflicto armado que hay registradas hasta ahorita. No cabe duda que han sido años de historia cargada de muchas emociones. La desigualdad, la tierra y la falta de espacios para la participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Es así como los grupos armados justificaban la violencia contra el pueblo, considerando que era la única manera de generar un cambio y transformar la sociedad. ¿Qué está pasando actualmente? En materia de diálogos de paz, el Alto Comisionado para la Paz siguió dialogando con varios grupos armados, tanto en negociaciones políticas como en acercamientos orientados a su sometimiento a la justicia. Próximamente se dará inicio a conversaciones de paz con un grupo disidente de las antiguas FARC-EP, que no firmó el acuerdo final, así como la realización del segundo ciclo de negociaciones de paz en Ciudad de México y el tercer ciclo de negociaciones en Cuba entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. También se tiene en la mira la reforma rural integral,
uno de los ítems incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se le asignó el 82% de los recursos que tiene como destino, todo lo relacionado a temas de paz. De igual manera, asignará $200 millones para la implementación de los PDET, es decir, de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Para la reincorporación económica y social se evidencia el avance, ya que de 13.000 excombatientes acreditados, 10.577 se encuentran en procesos de reincorporación en más de 600 municipios. Nos dijeron a los colombianos que las víctimas eran el centro del acuerdo. Cuando uno va y conversa con una víctima de las FARC en este momento, me dice, a mí no me han reparado. Mientras que los responsables de esos crímenes sí avanzaron en un proceso, unos están en el Congreso, inclusive muchos han cumplido respetuosamente, pero no le cumplieron a las víctimas. Y hoy está volviendo a plantearse un modelo que también los va a dejar en el centro del acuerdo para el discurso, pero en la práctica los elimina o los hace a un lado. ¿Dónde está la reparación? Si no me tocó llegar a esta ciudad a pelar guante y a empezar a trabajar. Mi educación no me la ha dado el Fondo de Reparación de Víctimas, que nunca tiene presupuesto. Entonces es muy lamentable que eso está pasando. Las curules especiales para la paz que debían haber recaído sobre las víctimas primero en primera instancia. Un ejercicio de participación. Hoy lo vemos que somos nosotras las víctimas que no estamos participando. La Comisión de Paz se creó el 2 de noviembre del 2010. La función principal es estudiar, analizar y proponer iniciativas que permitan superar situaciones inherentes al conflicto colombiano y que perturben la paz y la conciliación entre los colombianos. Las CITREP o circunscripciones transitorias especiales de paz son 16 curules especiales de la Cámara de Representantes que surgen a raíz del Tratado de Paz firmado en el 2016. Solo estarán por 2 periodos legislativos, es decir, 2022-2026 y 2026-2030. La estructura de estas curules es la siguiente. Los elegidos lograron tener 2 representantes en cada una de las 7 comisiones de la Cámara de Representantes y 3 en las comisiones primeras y quintas de esta corporación. ¿Cómo son elegidas estas curules? Principalmente es entre hombres y mujeres que provienen de municipios o han vivido 3 años consecutivos en las regiones mencionadas y que son reconocidos como víctimas de algún hecho violento, de manera individual o colectiva, incluso si son víctimas de desplazamiento forzoso. Fue una campaña muy hermosa porque nosotros, justamente, los representantes de la Curul de Paz, no podíamos haber participado antes en política, o sea que no teníamos la experiencia política. La Comisión de Paz es fundamental en estos momentos que justamente está en boga los diálogos de paz. Estos diálogos de paz que es un anhelo, es un deseo de todos los colombianos y las colombianas. Ha faltado voluntad política para reparar a las víctimas, por eso nuestro papel acá es lograr acelerar el ritmo de reparación a las víctimas y por eso hemos establecido una meta que ha sido peleada por la bancada de paz y es que en estos 4 años el Estado indemnice como meta 1 millón de víctimas del conflicto armado, que es una cifra que no es suficiente desde luego, pero que es razonable además y que corresponde a la realidad fiscal también del país. El gobierno lo que quiere es que no haya más víctimas y por eso el presidente ha hecho una propuesta de paz total. Lo que se propone es hacer un diálogo político con el ELN, con las disidencias de las FARC y también hacer un proceso de sometimiento a la justicia con los grupos armados ilegales de alto impacto que son los sucesores del paramilitarismo. Esa ley va a radicarse la próxima semana. Yo creo que la buena noticia es que los 3 grupos armados de naturaleza política han dicho que quieren negociar y más de 20 grupos armados, entre ellos el Clan del Golfo, ha dicho que quieren entrar en los diálogos. Para la implementación de estos acuerdos no se espera que sea un proceso de respuesta inmediata. Existen varios elementos y factores necesarios para la implementación de estos puntos. Se podría decir que de los más importantes está la activación de mecanismos que favorecen la lucha contra la impunidad. La muerte de los líderes sociales en Colombia no es porque la quiera un gobierno o un sector político, la quiere el narcotráfico. Si eso no está resuelto, no habrá paz posible en Colombia.
hay rezagos en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Hoy en día los campesinos que cultivan la hoja de coca no tienen claridad sobre la política de sustitución de este gobierno. A ese pequeño campesino se le aplica la misma norma que se le aplica al gran narcotraficante. ¿Llegamos a tener paz algún día? Bueno, digamos que el conflicto es natural a una sociedad democrática. El conflicto nunca va a pasar. Lo que queremos que pase es que a nadie se le mate por pensar diferente. Pero si no se resuelven los problemas de fondo que motivan esa violencia, van a volver a generarse otros grupos. Hacer un llamado que las víctimas y sobre todo los pueblos indígenas, hoy llegamos a las grandes ciudades a raíz del conflicto. El que no lo conoce, el que no lo vive, pero sobre todo el que no tiene memoria de nuestra historia como país, siempre va a pensar que no tenemos que estar aquí y solo es un espacio para los citadinos. De tan lejos venimos acá precisamente eso, hacer presencia como víctima de nuestro territorio y no llevamos ningún tipo de información con esa exactitud. Colombia es un país que ha estado sumergido en una guerra por más de 50 años. El conflicto, que no solamente es armado, sino también político y social, ha cobrado más de 6.7 millones de víctimas y en él han estado involucrados el Estado, las guerrillas y los grupos paramilitares de extrema derecha. Pau, y es que los colombianos piden paz. Las nuevas generaciones ya estamos cansados de tanta guerra y desde aquí se está trabajando para ese gran objetivo y ese gran sueño. Esperamos algún día poder verlo con nuestros propios ojos y reconocer sobre todo y reivindicar a las víctimas del conflicto. Bueno, y la pregunta para usted es: ¿cómo cree que se construye esta paz? Nuestra cámara los lee.